Hola, muy buenas. Hoy vamos a ver el tema 7, accidentes y factores que intervienen. Mi tema favorito. Muy bien. Vamos a ver el grave problema de los accidentes. Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de mortalidad en nuestro país, ¿vale? Y al final, los costes los acabamos pagando todos, ¿vale? Vamos a ver las causas de los accidentes. Intervienen tres factores. Van a ser muy pesados con el factor humano, ¿vale? Porque entre el 70 y 90% de los accidentes se provocan por el factor humano. Después sería la vía y el entorno, como esté el asfalto, el tiempo que haga. Y por último, el factor vehículo. Casi nunca va a ser culpa del vehículo, pero hay veces que sí que hay accidentes por mal mantenimiento del vehículo, que encima se podrían haber evitado, ¿no? Por si el humano hubiese tenido un buen mantenimiento del vehículo, pero recordad que casi siempre es el factor humano. Sí que tenéis que saber los tres porque sí que lo preguntan en el examen. ¿Cuáles son los tres factores que intervienen? La mayoría de accidentes se podrían haber evitado porque son sucesos predecibles, ¿vale? Lo que os digo, la culpa al humano, siempre. Vale, esto sí que es importante, se pregunta mucho en el examen, ¿vale? ¿Dónde hay menos accidentes y más? Claro, esto está equivocado, la gente se piensa que es en las curvas, pero en las curvas hay menos accidentes que en las rectas. ¿Por qué? Porque en las rectas la gente se confía y se pone con el móvil, se distrae, mira otra cosa y ahí es cuando tienen el accidente, ¿vale? En la curva están como más conscientes de hacer la curva. Luego, había más víctimas mortales en carreteras fuera del pueblo. ¿Por qué? Porque al haber más velocidad, el choque cuando se produce es mortal y muere más gente fuera del pueblo que dentro. En vía urbana hay menos víctimas mortales, que no es lo mismo que si nos preguntan dónde hay más atropellos. Hay más atropellos a peatones dentro del poblado. No son tan mortales, pero hay más atropellos dentro del poblado. ¿Por qué? Porque hay más gente, ¿no? Hay más personas. Pero mortales son fuera. Luego, ¿qué es más seguro? Una autopista y autovía tiene más elementos de seguridad que una carretera convencional, por eso también nos permiten ir a más velocidad, ¿vale? Muy bien, continuamos. Vamos a ver más cositas. ¿Cuándo se producen más accidentes? A la entrada y salida del trabajo, que todo el mundo tiene mucha prisa por entrar y salir. Llegas tarde, te quieres ir a tu casa y ahí es cuando más loca se vuelve la gente y más accidentes se producen. Así como periodos más grandes serían los fines de semana y festivos. Y todavía más durante vacaciones, en verano, Semana Santa, que la gente bebe más y se vuelve un poco más loquilla. Vale, vamos a ver los grupos vulnerables de tráfico. ¿Qué es un grupo vulnerable? Pues que se pueden ver más afectados en los accidentes o tienen más accidentes. ¿Qué más preguntan por aquí? Los conductores jóvenes entre los 15 y 29 años es la principal causa de muerte en jóvenes. Ojo, en jóvenes de 15 a 29 años se pregunta, ¿vale? Bueno, de lo que hemos hablado, de lugares de ocio, cuando están sobre todo acompañados de personas, que se quiere hacer la gente, a veces los chulitos, sobrevaloran su capacidad de conducir, ¿no? Y bueno, comportamientos exhibicionistas, etc. Vale, los conductores mayores también tienen problemas. ¿Por qué? Porque no ven bien, no escuchan bien y suelen ir despacito, suelen tomar medicamentos que pueden afectar a sus capacidades. Entonces, en situaciones complejas es cuanto más tenemos que tener cuidado, es cuanto más les cuesta a ellos, ¿vale? También tenemos que tener cuidado con las motos y los ciclomotores, como son más vulnerables, ¿vale? Los ciclistas, sobre todo en verano, que hay muchísimos, nada, pues, ¿cómo lo evitamos? Pues dejando una distancia de seguridad correcta, no pitándoles ni asustándoles. Tenemos que extremar la precaución. Y lo que hemos hablado, los peatones y sobre todo en ciudad, ¿vale? Aunque no lo parezca, muchos accidentes son marcha atrás, porque no vemos que está pasando un peatón y lo atropellamos, ¿vale? Y cuidado que ahora aparece el peatón tecnológico todo el día con el móvil por ahí. Mucho cuidado con los peatones que están en su mundo y no se enteran de la película. Los mayores como peatones, pues todavía hay que tener más cuidado porque no
es lo mismo atropellar a una persona entre 15 y 29 años que a alguien ya que tiene más de 70. Seguramente le hagas mucho más daño a una persona mayor. Si nos preguntan en el examen a quién haríamos más daño, si a un niño o a una persona muy mayor, con el mismo impacto seguramente salga peor en la persona mayor, ¿vale? Recuerda que los niños son más de goma, aunque también tienen peligro. ¿Por qué? Porque son pequeñitos y no se les ve bien, depende de la situación. Por ejemplo, aquí, si nosotros estamos pasando, no vemos al niño porque nos tapa el coche. Pero tenemos que tener mucho cuidado muchas veces con que no nos salga un niño, ¿vale? Precauciones para evitar el atropello. Tenemos que extremar la precaución, ¿vale? Por ejemplo, aquí le están dando un golpe a alguien porque ha salido del garaje muy rápido. Esto se podría evitar cuando siempre que salgamos a incorporarnos a algún sitio, lo que tenemos que hacer es ceder el paso, ¿vale? Si se cede el paso no habría ningún problema. Muy bien. Nada, prestar atención en todas las situaciones que veáis peligrosas. También cuando hay lluvia y demás hay que tener cuidado. Vamos a ver esto de los patinetes eléctricos, que es importante, ya que cada vez hay más patinetes eléctricos. Vale. Cuidado con ello porque muchas veces la gente que tiene patinete eléctrico no tiene el carnet, entonces no sabe cuándo hay que hacer un stop, cuándo hay que hacer un ceda. Conozco gente que no tiene carnet y va al patinete y lo han atropellado y le han partido una clavícula o se ha partido una pierna. A ver, la cosa es, hay que usar casco, que la gente no usa casco. Y además, no puedes ir a más de 25 km por hora. Si ves a alguien que va muy rápido con el patinete, seguramente lo tiene trucado y no va en regla. No pueden ir por la acera. O sea, cuando veis a alguien con el patinete por la acera, tampoco puede, tienen que ir por la calzada, por la carretera, usando casco, ¿vale? Para poder usar un patinete eléctrico tienes que ser mayor de 16 años, que esto a veces tampoco se cumple, para que veáis que lo del patinete es un cachondeo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, y la tasa de alcoholemia igual, como cuando vamos en bici, serían 0,25. En caso de menor de edad, 0,0. Ahora veremos más a fondo las tasas de alcoholemia. Vamos a ver factores de riesgo. La velocidad es un factor de riesgo, velocidad inadecuada, ¿no? Cuanto más velocidad, más grave es el accidente. El golpe será peor. Claro, no es lo mismo pegarse un golpe a 200 que a 10 km por hora. Vale, efectos negativos. Ahora veremos también lo que es el efecto túnel, ¿vale? Que es que los lados empiezan a nublarse y solo vemos el centro. ¿Veis que parece como un túnel? Esto parece por mucha velocidad o por alcohol, ¿vale? Se nublan los lados y solo vemos el centro. Recordad, y es más peligroso cuando vienen coches por los lados, por ejemplo en una intersección o cruce. Eso sí que lo preguntan en el examen. Ahora veréis muchas preguntas de más, de aumenta, disminuye. Si vamos a más velocidad, el campo visual disminuye. ¿Por qué? Porque veo menos a más velocidad, ¿no? Mi capacidad de anticiparme disminuye. Yo tengo menos capacidad de anticiparme. Cuanto más rápido voy, no me da tiempo a anticiparme un peligro. Si a algún niño se le sale la pelota a la carretera, no me da tiempo a frenar si voy muy rápido, ¿no? Vale, vamos a ver más cositas. Bueno, lo que hemos dicho, a más velocidad, más daño corporal. Esto sí que lo preguntan un montón. Vamos a estudiar todas las distancias, ¿vale? La de frenada, la de reacción y la distancia de detención. Vale, vamos a empezar por la distancia de reacción, que es la distancia que recorre el vehículo mientras mi cerebro reacciona. El tiempo de reacción de una persona normal suele ser 0,75 segundos. Lo han hecho como media. Habrá gente que reaccione antes y gente que reaccione más tarde, ¿vale? Pero la media son 0,75 segundos. La gente falla mucho esta pregunta. Dice, ¿el tiempo de reacción aumenta, disminuye? El tiempo de reacción nunca puede disminuir. Es decir, tú si tienes un tiempo de reacción, no es que un día vayas a pensar aún más rápido y vayas a reaccionar más rápido. Solo puedes reaccionar más tarde. En función, ahora veremos, a calor, a somnolencia, fatiga, lo que sea, tardaré más. El tiempo de reacción aumenta. Tardo más en reaccionar, nunca disminuye. Ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, si yo tardo en reaccionar, ¿no? Pues todo ese tiempo en el que estoy tardando en reaccionar, el coche sigue funcionando. Entonces se recorre una distancia, que la llamaremos distancia de reacción, ¿vale? Esto es lo que tardo yo hasta que reacciono, hasta que
subo sobre los mandos y piso el freno hasta que reacciono. Pero, por ejemplo, si estoy en mal estado, que me he fumado 7 porros, a lo mejor tardo en frenar el doble, ¿no? Entonces, la distancia de reacción aumenta, ¿vale? Puede aumentar por muchas cosas, ¿vale? Muy bien. A mayor velocidad, mayor distancia, ¿verdad? Vamos a ver la distancia de frenado. Lo que más se falla es la distinción entre distancia de frenado y de detención. ¿Cómo lo distinguimos? ¿Qué es lo primero que hago en la distancia de frenado? Pues frenar, ¿no? Desde que piso el freno, ¿vale? La distancia de reacción desde que veo el peligro hasta que piso el freno, y la de frenado desde que piso el freno hasta que mi coche está totalmente parado. ¿De acuerdo? Bueno, pues puede afectar muchas cosas, la velocidad a la que vaya, lo que pesa el vehículo, cómo tengo la vía, ¿no? Si está mojado. Y la distancia de detención es toda entera, desde que veo el peligro hasta que el coche está totalmente parado, ¿vale? Todo el proceso desde que veo un peligro hasta que estoy frenado. Lo podéis ver aquí un poquito mejor, las 3 distancias, ¿vale? Muy bien. La detención, acordaos que es toda entera. Vale, la fatiga y el sueño, una de las causas más frecuentes de los accidentes, ¿vale? Sé que siempre estamos cansados, ¿no? Vale, se puede volver la visión borrosa, como que tenemos movimientos más lentos, imprecisos, siempre estamos así como cambiando de postura, intentando acomodarnos. Ahora veremos cómo podemos evitar esto. Circunstancias que favorecen su aparición: ir a mucha velocidad, estar muy preocupados, ¿no? El alcohol, el estrés, la falta de experiencia, todo esto puede provocar fatiga y sueño. Puede fatigarnos también que haya muy mal tiempo y tengamos que estar muy atentos, eso puede producirnos fatiga, ¿vale? Y demás. Y bueno, que haga mucho calor dentro del vehículo, etc. Vamos a ver el sueño al volante. La somnolencia, dicen que aparecen mucho, o sea, los síntomas aparecen mucho antes de que te quedes dormido, ya vas viendo que estás cansado y que estar atento a eso y parar cuando sea necesario, ¿vale? Cuanto más cansado estoy, parpadeo más, ¿no? Puedo tardar más en reaccionar, se altera la movilidad, movimientos lentos, todo esto que estábamos hablando, ¿vale? ¿Qué aparece? ¿Por qué aparece el sueño más? Porque no descansamos bien, ¿no? Sobre todo, las horas más propicias son entre las 3 y las 5 de la madrugada. Si cogemos el coche a esas horas, mucho cuidado. Y la hora después de comer, ¿no? Para la siesta. Sobre todo si te pegas una buena comida, una comida copiosa se llama esto, pues vamos a tener mucho más sueño, ¿vale? Mucho cuidado entre estas horas, entre las 3 y las 5, ¿vale? De la mañana, y las primeras horas de la tarde, entre las 2 y las 4, ¿vale? Sí que lo preguntan bastante en los exámenes. No deberíamos dormir menos de 7 horas, ¿vale? Se recomienda entre 7 y 9. Y bueno, tener una buena calidad de sueño, ¿no? No vale ir durmiendo y despertarse. Cada 2 por 3. De los cafés, el Bull, el Monster, todo esto, ¿puede prevenir el sueño? Bueno, a corto plazo, pero luego te puede dar el efecto rebote, que es que te da el doble de sueño cuando se te pasa el efecto, ¿vale? Muy bien, vamos a ver más cosas. ¿Cómo lo evitamos? Pues lo que hemos dicho, descansando. Esto se pregunta un montón. Cada 20-30 minutos, o sea, tenemos que descansar 20 o 30 minutos cada 2 horas o 200 kilómetros, ¿acordad? El número es 2. Cuando pasen 2 horas hay que parar, sí o sí, o 200 kilómetros. 20-30 minutos para estirar las piernas y demás. Enfermedades y medicamentos, que también cada vez parece que la sociedad está tomando más, sobre todo por gripes, trastornos neurológicos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Siempre lo que digan en los test, al médico. Lo que diga el médico va a misa. Lo más peligroso, pues alergias respiratorias, que estamos así, que sigue achur, estornudando. Entonces, cuando estornudas pierdes la visión, ¿no? de la conducción. Mucho más peligroso. El estrés, esto es lo que más afecta, yo creo, a todo el mundo en general. Que la gente siempre está que tiene prisa, ¿no? Que están estresados. Quieren llegar a los primeros, esto es horrible, hay que ir con tiempo. Me encanta esta frase que es: vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Porque al final te vuelves loco, te vuelves más agresivo, por nada, se nos cuela alguien y ya le pitamos y le insultamos por 2 segundos de nuestro tiempo. Realmente que tenemos que tomar las cosas un poquito más con calma, ¿vale? Porque el estrés, si estamos siempre en una situación de estrés,
provoca cualquier tipo de enfermedad, ¿vale? Tenemos que tomarnos las cosas con más calma. Luego la depresión también se ve que cada vez está afectando más a todo el mundo. Pues entonces se pierde mucha información del entorno, ¿no? Tú no estás realmente bien atento a todo porque estás dentro de tu cabeza, ¿no? Pensando más en tus cosas. Más irritabilidad, ansiedad, más propensos, pues eso. Todo se retroalimenta. Principales medicamentos peligrosos. A ver, aquí nos ponen una tabla de antihistamínicos, narcóticos, tal. Realmente, si alguien tiene más curiosidad que lo vea. Pero bueno, que aquí tenemos toda la lista de medicamentos y lo que suelen dar, uno más mareo, otro más sueño. Pero bueno, ya digo que muchos producen sueño. Sí que preguntan que bueno, los nuevos antihistamínicos tienen menos efectos secundarios, no debe mezclarse ningún medicamento con alcohol, ¿vale? Y sí que han preguntado por ahí alguna vez que los psicofármacos serían los que más alteran gravemente las capacidades para conducir, ¿vale? Cuidado con los psicofármacos, sería lo más peligroso. ¿Qué pasa con esto? Hay una pregunta muy curiosa, ya hablamos de las señales, que no es lo mismo una señal circular roja que una triangular roja. Si nos aparece esto en el prospecto de un medicamento, significa que tenemos que consultar lo que ocurre. No que no podamos coger el coche, ojo, no está prohibido coger el coche, esto es lo mejor de todo. Yo pensaba que sí, pero no. Simplemente hay que consultar a ver qué es lo que podría afectar, en qué capacidades, y luego yo ya decido si cojo el coche o no. ¿Vale? Y fotosensibilidad, bueno, que te puede afectar mucho la luz, ¿vale? Consultamos el prospecto y ya vemos. El calor, sobre todo ahora en verano, ¿no? Pues afecta mucho también al sueño, fatiga, ya veréis que todo se retroalimenta, ¿vale? Hay que beber agua, ¿vale? También dicen que aquí que eso, con el sol evitar las comidas pesadas y demás. Más descansos, tal, ¿vale? Las distracciones. Cada vez son más las distracciones, sobre todo por el móvil. Recordar que son 6 puntos, como escojan. Y causan un montón de accidentes, ¿vale? Las distracciones es de momento de las mayores causas de accidentes, sobre todo entre los jóvenes de menos de 25 años y mayores de 70, ¿vale? Muy bien. ¿Cuándo se producen más estas distracciones? Cuando el conductor va acompañado, ¿no? Porque se distrae hablando o cualquier cosa. En verano, en trayectos por ocio y en carreteras como autopistas y autovías que son tan monótonas a veces y tan seguras que lo que te digo, te confías y te distraes con algo. Lo que más suele pasar. ¿Por qué nos distraemos? Bueno, por cualquier cosa, ¿no? La verdad, por algo que pase por fuera, algo que pase por dentro, nos podemos distraer por casi cualquier cosa. Mucho cuidado con tocar la radio, con todo esto, ¿vale? Porque parece que no, pero un momento que perdéis la vista y os dais un golpe. Fatiga, estrés, todo lo que estábamos hablando, GPS, girar la cabeza, un insecto, comer, fumar, lo que sea. El uso del teléfono móvil, vale, tenemos que tener mucho cuidado con el móvil, tenemos que ir con él manos libres, ¿vale? Así sí que está permitido, ¿vale? Pero no podemos sujetar el móvil, ¿de acuerdo? Vale, y no se recomienda conversaciones de más de un minuto, bueno, pues porque te puedes distraer, no se recomienda, no significa que no puedas estar hablando 3 horas. Los navegadores GPS se tienen que poner antes de iniciar el viaje, pero sí que tiene que prevalecer, o sea, primero va la opinión del conductor, si veis que no es por ahí, pues en principio hay que hacer caso a lo que tú piensas, no al GPS. Fumar al volante, ojo con fumar al volante, hay el doble de accidentes de los fumadores, ¿vale? Y lo que pasa es que se te puede entrar el humo en el ojo, cualquier cosa te distrae mucho más. ¿Se puede fumar al volante? Sí se puede, está permitido, lo que no se puede es tirar la colilla fuera. Eso serían 6 puntos, ¿vale? Porque puede provocar un incendio, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a ver el alcohol, que esto es lo que más se pregunta de todo, un importante factor de riesgo, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Suele provocar una falsa seguridad en ti mismo. ¿Qué significa una falsa seguridad? Pues que tú te crees que vas seguro, pero es falso, o sea, es la típica de no, yo voy bien, yo cojo el coche. Mentira, es un falso. Tú te crees que estás seguro, pero no lo estás, ¿vale? Y asumes más riesgo cogiendo el volante de esta forma.
¿verdad? Pero con cualquier droga, ¿eh? O sea, no solo con el alcohol. Impulsivo, más agresivo, no aprecias bien las distancias, se produce la visión túnel que hemos hablado, se percibe peor todo, te deslumbran más, un desastre. De verdad, no cojáis el coche borrachos ni alcoholizados, que es un problema muy grande. Vamos a ver las tasas de alcoholemia, esto es muy importante. Vamos a ver que están en gramos y en miligramos. Esto es lo que más suele producir confusión, ¿vale? En aire, el sople aquí es en miligramos y en sangre, que te sacan sangre, es en gramos por litro. Vamos a ver la tabla. Los menores de edad, 0. O sea, ni una gota podéis tomar. Nobel, que dice durante los 2 años siguientes a la obtención del primer permiso o licencia de conducción. Aquí yo quiero hacer una aclaración que Nobel es 1 año. Desde tu primer año de carnet, tú eres Nobel 1 año, llevas la L 1 año. Si yo me saco el carnet a los 16 de la A1, a los 18 yo no tengo que llevar L, porque yo ya he sido Nobel 1 año. Ahora, la tasa de alcoholemia son 2 años. Siguiente a la obtención del primer permiso, ¿vale? Luego, conductores profesionales que trabajan conduciendo, ¿no? Que ya tienen un permiso profesional, ¿vale? El carnet de coche no es un permiso profesional. Permiso profesional es el camión, el autobús, ¿vale? Servicio público escolar, mercancías peligrosas, yo qué sé, si vas en una ambulancia, si os fijáis, si trabajamos conduciendo no te puedes hacer más de 2 cervezas. Si trabajas conduciendo, por favor, no te puedes hinchar aquí alcohol, ¿vale? Pues tendrán la misma tasa que los Nobeles, profesional y Nobel, o durante los 2 primeros años de carnet, mejor, 0,15 miligramos por litro en aire, ¿vale? Y luego siempre es el doble en sangre, 0,3 gramos por litro en sangre, ¿vale? Y luego ya, pasados 2 años, ¿vale? Resto de conductores, o bicicletas y VMP, que es vehículo de movilidad personal, el patinete que hemos hablado, 0,25 miligramos por litro en aire, en el sople aquí. Y luego en sangre 0,5 gramos por litro, ¿vale? Estas serían las tasas de alcoholemia. Vamos a ver de qué depende la tasa de alcoholemia. Lo pueden preguntar, bueno, el peso del conductor. No es lo mismo una persona que pesa 100 kilos, otra que pesa 50, consumiendo el mismo alcohol, la que pesa 50 seguramente dará más tasa de alcoholemia. El sexo también afecta. Dicen que bebiendo lo mismo, una mujer y un hombre con el mismo peso, la mujer podría dar mayor tasa de alcoholemia. Afecta más a menores de 18 años y mayores de 65, ¿vale? Circunstancias personales siempre afectan por el alcohol y con cualquier droga. Si estoy cansado, si estoy fatigado, si tengo ansiedad, si estoy cabreado o no, sí que siempre afecta a la hora de consumir alcohol. La cantidad de alcohol, lógicamente, y esto es lo que más he visto que se pregunta del alcohol, que es ¿cuándo alcanza el alcohol el máximo pico de alcoholemia? Entre los 30 y 90 minutos de haber consumido la última copa, ¿vale? Por eso hay gente que a veces le hacen el control de alcoholemia, da una tasa, le hacen el segundo y da más. Eso porque está subiendo, ¿no? Hasta que llegue al pico. La rapidez con la que se beba, la hora del día, ¿no? El tipo de bebida, esto lo preguntan, ¿vale? Porque tenemos las bebidas fermentadas, que vienen de la fermentación, frutos secos, la cerveza y el vino, y las destiladas, la ginebra, el ron, el whisky. ¿Qué se absorbe más rápido? Las destiladas, los cubatitas, ¿vale? Se absorbe más rápido que la cerveza y el vino. Y bueno, y tener el estómago vacío o lleno, ¿no? Si tengo el estómago vacío y me hago un chupito, pues me va a subir antes que si he acabado de comer y me hago uno, ¿de acuerdo? Falsas creencias. Bueno, que hay cosas que supuestamente disminuyen la tasa de alcoholemia. Nada disminuye la tasa de alcoholemia, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que el alcohol se metaboliza más despacio cuando dormimos. Es decir, si me duermo, se me va a pasar más despacio la borrachera que si estoy activo y despierto, ¿vale? Eso sí. Las drogas de abuso. Vamos a ver las drogas que también preguntan, sobre todo los efectos de las drogas, ¿vale? Bueno, se prohíbe ir bajo el efecto de las drogas, ¿no? Lógicamente. Vale. Vamos a ver drogas, droguitas. Vale, el cannabis o la marihuana altera la percepción del entorno, tiempo y espacio y aumentan la somnolencia, va a ser de las pocas que estudiemos que dan sueño, ¿no? Y aumentan el tiempo de reacción. ¿Por qué? Porque yo tardo más en reaccionar, ¿no? Si he consumido cannabis que si no. Vas como más lento, ¿no? Vale. La cocaína. Ahora vamos a clasificar también por la terminación. INA, anfetamina y cocaína
nos van a preguntar qué es lo que es el efecto, va a ser impulsivo y agresivo. Vas a tener un comportamiento así competitivo, impulsividad y agresividad. Acabado en ina, impulsivo y agresivo, cocaína y anfetamina, recordadlo. Y luego el éxtasis y el MDMA y el LSD ya son más ilusiones ópticas. Vale, éxtasis, ilusiones ópticas, y LSD, alucinaciones, distorsiones, un poquito parecido. Sí que pueden preguntar que el LSD puede llegar a durar entre 10 a 12 horas, una locura. ¿Vale? Muy bien, más que nada que sepáis los efectos, que son lo que más preguntan. ¿Vale? Y que una pregunta que se falla mucho es: ¿todos los usuarios de la vía se tienen que someter a las pruebas de alcohol y drogas? A ver, es que todos en principio no. Yo puedo ir por la calle drogado hasta arriba, que tú no me tienes por qué hacer ningún control. Ahora, si yo provoco un accidente o me denuncia por una infracción, sí que me harán un control. Ahora, una vez me subo a un vehículo, ya me pueden hacer un control. ¿Vale? Me subo a una bici, a un patinete, a cualquier vehículo, claro. Es cuando no podemos ir de esta forma. ¿Vale? Muy bien. Bueno, las pruebas las hemos visto, ¿no? La de aire y sangre. Vale. Y bueno, primero te hacen una prueba y a los 10 minutos te hacen la segunda prueba. ¿Vale? Y bueno, hay un tipo de que te inmovilizarán y demás, ya lo veréis cuando os pase. Y bueno, veréis que la multa son 6 puntos y 1.000 euros. O 500 y 4 puntos en función a lo que hayáis bebido. En drogas siempre va a ser 6 puntos y 1.000 euros. ¿Vale? Y bueno, esto ya no lo preguntan, pero así como dato curioso, ¿cuándo podríamos ir a la cárcel? En vía urbana a más de 60 km por hora y fuera del poblado a más de 80 km por hora podríamos llegar a entrar, ¿vale? Y en alcohol dar una tasa superior a 0,60 en aire o 1,2 en sangre, ¿vale? Ya más que nada por curiosidad. Y bueno, la negativa a someterse también puede dar a esto. Bueno, pues esto sería el factor humano. Ahora vamos a ver el factor vehículo. Bueno, el factor vehículo, lo primero que todo, antes de nada, cuando subimos a un coche, hay que acomodarse el asiento, los retrovisores y demás. Esto es súper importante, ¿vale? Sobre todo antes del examen práctico, ¿vale? Vamos a ver los mandos. Tenemos 3 pedales. Esto es el vehículo manual. En el automático habrán 2. Bueno, el pie izquierdo lo vamos a utilizar para el embrague, ¿vale? Que cuando cambiamos de marcha tenemos que pisarlo a fondo. Y luego tenemos el acelerador y el freno para el pie derecho, claro. O aceleramos o frenamos. No podemos hacer las dos cosas a la vez, ¿vale? Y usamos uno de pie derecho. Dispositivos de seguridad. Muy bien, tenemos 2 tipos de seguridad: activa y pasiva. Para mí es mucho más fácil aprender la seguridad pasiva y después, todo por descarte, todo lo demás es seguridad activa, ¿vale? Bueno, la seguridad pasiva, que sería para proteger a las personas en caso de accidente, ¿vale? Una vez producido el accidente, ¿qué me salvaría a mí? Pues está pasivo hasta ese momento, ¿no? Realmente el cinturón no está haciendo nada hasta que se produce el accidente, ¿no? El airbag, hasta que no se produce el accidente, no salta. El casco, etcétera. Bueno, vamos a ver los mandos de la motocicleta por si acaso, que los preguntan también, ¿vale? Y a veces puede generar un poquito de confusión. En la mano derecha tenemos el acelerador y el freno delantero, que si os fijáis, yo tengo la mano derecha más cerca de la rueda de delante, ¿no? Esa es una de las formas de acordarnos. Y en el pie derecho tengo el freno trasero, o sea que en la parte derecha del cuerpo tengo acelerador y frenos. Luego, en la parte izquierda, la mano izquierda se usa para accionar el embrague y en el pie izquierdo tengo el selector de marchas, ¿vale? Pero vamos a empezar con la seguridad activa, que es lo que evita accidentes. Los neumáticos. Tenemos varios tipos. De momento ahí está la banda de rodamiento, cinturón, tal. No lo están preguntando, no están viendo ahí. Pero lo del tipo de neumático sí, ¿vale? Esto sí lo preguntan. Un neumático sin cámara lo llaman de tubeless, ¿vale? Porque el aire se almacena entre la llanta y la cubierta, sin cámara de aire, ¿vale?
que son más seguros los neumáticos tubeless y de mejor calidad, ¿vale? Bien, vamos a ver, mantenimiento. Tenemos que llevar la presión recomendada por el fabricante, ¿vale? Que lo suele poner en una pegatina o en el manual del vehículo, ¿vale? Siempre se tienen que llenar en frío, no vale pegarnos un viaje de 1 hora y llenarnos, porque la presión aumenta y no será una presión correcta la que estés poniendo. Los neumáticos se tienen que regular en frío, ¿vale? Muy bien. Bueno, si el neumático tiene una presión inferior a la normal, ¿vale? Que está deshinchado, se desgastará más por los bordes, por los lados, ¿vale? Porque va más caído. Si la presión es superior a la necesaria, que está muy hinchado, se desgastará más por el centro, ¿vale? Porque tendrá demasiada presión. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué más nos preguntan? Hola, muy buenas. Vale. Bueno, ¿cuándo se cambian los neumáticos? Sí que nos lo van a preguntar, ¿vale? Cuando la profundidad del dibujo es inferior a 1,6 milímetros, porque ya no funciona bien, ya no evacúa agua, o si no, cada 5 años deberíamos cambiarlos, ¿vale? Vamos a ver los frenos. Tenemos varios tipos de frenos, ¿vale? Tenemos el freno de servicio, que es el pedal, el freno de mano, ¿vale? De estacionamiento, y el más importante, por así decirlo, que más nos pueden preguntar y tenemos que entender, es el freno motor. Cuando yo quiero subir de velocidad, ¿qué hago? Pues subo de marcha, acelero, ¿verdad? Cuando yo quiero bajar de velocidad, tengo que bajar de marcha. O sea, el simple hecho de bajar una marcha ya hace que actúe el freno motor, ¿vale? Si estoy yendo a 60 km por hora en tercera o a 50 y bajo a segunda, ¿qué pasa? Que el coche se frena, ¿vale? Y utilizamos el freno motor, sería bajar de marcha depende de la situación, ¿vale? Esto hace que gastemos menos los frenos y demás, que hagamos una conducción eficiente, ¿vale? Muy bien. Hablando de los frenos se utilizan de una forma, si tenemos ABS o no tenemos ABS, ¿vale? A veces freno y a veces no. Sin ABS, porque el ABS es el antibloqueo de ruedas, ¿vale? Que si frenásemos a tope, ¿vale? Si tuviéramos antibloqueo de ruedas, la rueda no se llega a bloquear, podemos controlar la dirección, pero sin ABS la rueda se bloquea, entonces no podemos controlar bien la dirección del vehículo. Sin ABS no podemos pisar a tope, ¿vale? El pedal, tendríamos que hacerlo intermitentemente o sin bloquear, ¿vale? Sin pisar lo más fuerte posible. Es más peligroso sin ABS, como veis, ¿no? Los vehículos de ahora casi todos tienen ABS, ¿vale? Con ABS, como tiene antibloqueo de ruedas, podemos pisar el pedal del freno al tope, que veis cómo ha controlado la dirección del vehículo en el vídeo, porque al tener ABS gira un mínimo la rueda y podemos controlar la dirección del vehículo, ¿vale? O sea que con ABS pisamos el pedal del freno al tope y sin ABS no podemos pisar el pedal del freno al tope, sería lo que nos pueden preguntar en el examen, ¿vale? Bueno, como averías nos suelen preguntar muchas cosas, esto ya es más de mecánica, ¿vale? Vamos a ver la suspensión, bueno, que quiera ver que incida más, pero vamos a ver lo que entra en el examen. Bueno, cualquier cosa que esté mal en la suspensión afectará luego a los ocupantes de dentro del vehículo. Recordar que cualquier cosa que esté mal, freno, suspensión o cualquier cosa, aumentan la distancia de frenado. Vale, unen la carrocería con las ruedas, ¿no? Serían estos muelles, la suspensión. No incido mucho porque no hay muchas preguntas, ¿vale? Con que sepamos lo que es la dirección sería, bueno, reciben el giro y podríamos ir a la dirección que nosotros consideremos, ¿no? Con el volante, claro. Tenemos la dirección asistida, que es un elemento que reduce la fuerza que tenemos que hacer en el volante, ¿vale? Los vehículos sin dirección asistida tienen el giro en el volante súper duro, ¿vale? En dirección asistida es muchísimo más blandito, ¿vale? Muy bien. Las luces. Tenemos, bueno, las luces son para ser vistos y para ver, ¿no? Por lo primero de todo. Y, bueno, nos pueden preguntar, las lámparas de xenón y bisenon son
que reducen la fatiga ocular, cuando te dan en el ojo molestan menos, ¿vale? Tenemos las luces de día, diurnas, ¿vale? Que aumentan la visibilidad del vehículo, ¿vale? También hay unas luces adaptativas que giran ellas en las propias curvas, ¿vale? Que esto estaría aquí ahora veremos en otros sistemas, en los HADAS, todas las cosas que pueden ser. Vamos con la seguridad pasiva, que os hemos dicho que la activa evita accidentes y la pasiva evita los daños después del accidente, ¿vale? El chasis y la carrocería, todo este metal, si hubiese un accidente, absorbería el impacto y se abollaría y nos salvaría la vida en principio, a no ser que sea algo muy duro. Tenemos dos tipos de cristales, ¿vale? Recordar que el cristal bueno es el laminado, ¿vale? Porque si os fijáis no llega a romperse y no te saltan todos los cristales en la cara. El templado sí que se rompe y ya está, ¿vale? Pero el laminado no. O sea que recordar que el mejor cristal es el laminado, ¿vale? El cinturón de seguridad, ¿vale? Retener el cuerpo. Recordar que el cinturón de seguridad debería ir por huesos que son más duros antes que por músculos. Por eso va por la cinta torácica, ¿vale? Por aquí, por la clavícula y por todo el medio del pecho, que es el tórax, ¿no? Por la clavícula y el centro del pecho, nunca por el hombro. Luego la cinta abdominal va sobre la pelvis y los huesos de la cadera, va sobre huesos, ¿vale? No va por el abdomen, ¿vale? Va por debajo del abdomen, porque el abdomen es blandito y nos haríamos daño, ¿vale? Tener esto en cuenta. Prohibido el uso de pinzas y bien ceñido al cuerpo. ¿Qué significa ceñido al cuerpo? Que lo tengamos bien cogido, no que lo tengamos holgado ahí, que no lo tengamos bien cogido, ¿vale? Y bueno, evitar coger ropa voluminosa, chaquetas gigantes y todo eso. El efecto submarino, ¿vale? Sería que ponemos una toalla o un cojín debajo del asiento y nos iríamos hacia abajo como un submarino golpeándonos las rodillas contra el salpicadero, ¿vale? Muy bien. Bueno, tenemos los sistemas de retención infantil, que son las sillitas que suelen utilizar los niños, ¿vale? Y bueno, hay distintos tipos, como veis aquí, no hace falta que nos lo aprendamos para el carnet del coche, ¿vale? Pero sí que nos preguntan a veces sobre el sistema ISOFIX, que, bueno, por así decirlo, es el anclaje de la sillita, ¿vale? O sea, el sistema de seguridad pasiva, lo que tendríamos que decir. Luego tendríamos distintos tipos de airbags, ¿vale? Hay muchos tipos de airbags. Bueno, ya lo veremos en un tema que cuando tengamos un niño aquí delante hay que desconectarlo, ¿no? Pero bueno, hay todo tipo de airbags, menos de espalda, recordad, de techo, de cortinilla, de rodilla, pero de espalda no. ¿Qué quiere un airbag? Un airbag quiere empujarte hacia el asiento, el de espalda lo que sería lanzarte, por eso no existe, ¿vale? El apoyacabezas o reposacabezas para evitar el latigazo cervical. Tiene que estar entre la altura de los ojos y la parte superior de la cabeza, no inferior. ¿Por qué? Si fuese inferior, me daría latigazo cervical. Tiene que amortiguarme bien, ¿vale? Y nunca puedo estar a más de 4 centímetros. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí el reposacabezas y voy conduciendo así, si hubiese un golpe, habría un latigazo cervical y me haría daño. No puedo estar a más de 4 centímetros del reposacabezas, ¿vale? El motorista tenemos que tener casco. Y bueno, como obligatorio la luz de corto alcance de día y de noche por todas las vías y luego ya, bueno, tenéis instalada una luz de largo alcance y demás. Pero bueno, todo lo demás sería opcional, chaqueta, traje y el calzado, pero siempre muy recomendable, casi siempre. Y bueno, sería más seguro un traje de colores llamativos, ya que es más visible, ¿vale? Por ejemplo, un casco amarillo sería más seguro que uno negro, eso también lo han preguntado, ¿vale? Y nada. Ahora veremos los sistemas HADAS. Vamos a ver el factor vía y entorno, ¿vale? Que no lo preguntan demasiado, pero bueno. Vamos a ver lo que es la adherencia, ¿vale? Que es la capacidad de agarrarse del vehículo al pavimento, ¿no? Lógicamente, si hay nieve, hielo, todo eso será menor, ¿no? Habrá menos adherencia, ¿vale? La fuerza centrífuga, esto sí que lo he visto alguna vez, te empuja hacia afuera de la curva, ¿no? Como una lavadora, ¿no? Que dicen que es una centrifugadora, ¿no? Porque te empuja hacia afuera, ¿vale? Hacia el exterior de la curva. O sea que si yo tomo una curva a la izquierda, la fuerza me empuja hacia la derecha, ¿no? Vale, el derrape. Cuando se pierde la adherencia dicen que hay que girar el volante hacia el mismo lado donde derrapa, para que no perdamos el control del vehículo.
tomando una curva sería más fácil cogerla, que las ruedas vuelvan a coger adherencia con el suelo si giramos el volante hacia el mismo sitio, ¿vale? Si nos preguntan, ¿derrapa el coche hacia la izquierda? No, tengo que girar el volante hacia la izquierda, ¿vale? Me sopla viento de la izquierda, tengo que girar el volante hacia la izquierda, hacia el mismo lado, que nos digan de viento o de derrape, ¿vale? Muy bien. En principio, con esto sería suficiente, ¿vale? Saber que depende de cada cosa, tenemos que tener unas precauciones o otras. Con el viento, cuidado con el viento lateral, sobre todo cuando pasamos un vehículo grande, y nos hace efecto pantalla, ¿no? Cuando volvemos a salir, nos vuelve a empujar el viento, ¿no? Sobre todo con vehículos grandes hay que tener cuidado, ¿vale? Cuando lo adelantamos y cuando estamos saliendo de ese adelantamiento, ¿no? La lluvia más que nada porque no se nos ve bien, no tenemos que ver y ser vistos, ¿vale? Y nada, y que nos funcione bien el limpiaparabrisas, que es súper importante. La niebla, ir despacito, ¿no? Te recordar que con todas estas cosas está justificada bajar la velocidad, ¿vale? Encima no hay visibilidad y es que no hay nada. Y bueno, la nieve, dicen que puede llegar a aumentar hasta 10 veces la distancia de frenado, ¿vale? O sea que muchísimo cuidado, ¿vale? Muy bien. Y esto sería todo el tema 7. Continuamos con el 8.